quiero que me acompañes a explorar la vida de un padre que no es muy conocido, Manoah. ¿Has oído hablar de Manoah? La mayoría de las personas no hemos oído hablar de Manoah, pero sí hemos oído hablar de su hijo, Sansón. No es un padre muy conocido como otros, pero su vida ofrece valiosas lecciones para nosotros. Manoah es mencionado en el libro de Jueces, capítulo 13. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor se entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivían en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. La palabra nos dice que el pueblo de Israel otra vez se había metido en problemas y otra vez estaban oprimidos. Pero en ese contexto menciona un padre. Sí podemos ser buenos padres sin importar el contexto que nos rodea. Sí podemos ser buenos padres sin importar en la ciudad que estemos. Sí podemos hacerlo. El ejemplo de Manoah nos lo dice. Y nos dice que su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Esposas, yo quiero pasarte un tip. Para nosotros los hombres vemos la paternidad muy diferente a como tú ves la maternidad. Te quiero ejemplificar. Cuando nació el segundo de mis hijos, el primero en cuanto lo vio, dijo: mamá, mi hermanito sí es de carne. Para nosotros los papás, la paternidad es algo que llega rápido de un día a otro. Para las mamás, como lo asimilan en su cuerpo durante 9 meses, ya van sabiendo lo que se siente, ya van sabiendo de qué se trata. Pero para nosotros los papás, asimilamos la paternidad cuando lo vemos y decimos: sí, sí es de carne. Y llora, y come. Y es un proceso muy rápido para nosotros. No tenemos 9 meses para amortiguar la emoción o el trancazo, como lo quieras ver. Y es una responsabilidad que tomamos de un día a otro. Para eso estamos diseñados, no es excusa, pero es una realidad. Independientemente de lo fuerte que tú y yo seamos en otras áreas, que podemos ser exitosos en el área comercial, en la profesional, en la que sea, siempre los padres sentimos la presión de ser mejores padres y muchos no pueden con esa presión. Porque empezamos a medir nuestro éxito, empezamos a medir qué tan buenos somos, qué tan ejemplos somos, según cómo nuestros hijos se vayan desarrollando. Y por eso presionamos a que nuestros hijos sean perfectos y sean buenos en todo. Porque vemos que nuestra vida fracasará o será victoriosa dependiendo del éxito de él. Y por eso tú y yo los metemos en cuanto actividad les pongan enfrente. Es por eso que las actividades extracurriculares son muy solicitadas, porque cubren ese deseo que tenemos los padres de preparar mejor a nuestros hijos. ¿Quién no quiere preparar mejor a nuestros hijos? El problema es que lo hacemos muchas veces desde el miedo de no fracasar yo, de no sentirme yo mal porque a mi hijo le va mal. Y es por eso que tú y yo exigimos, regañamos, disciplinamos, impulsados por la ansiedad de verlos triunfar. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando vemos que un hijo no va de acuerdo a lo que yo espero que haga? ¿Qué pasa cuando un hijo no está siguiendo mis pasos? Lo que yo le dije que tenía que hacer, cuando no está siguiendo mi modelo de éxito. Nos sentimos fracasados.
Ya sea por esa llamada en el colegio cuando te dijeron que tu hijo golpeó a otra persona o fue golpeado. O por esa queja familiar porque tu hijo hizo un comentario incorrecto. Estoy hablando de esos errores que cometen nuestros hijos, que nos avergüenzan y entristecen, que todos hemos hecho. Lo que pasa es que nosotros éramos los que avergonzábamos y entristecíamos. Estoy hablando de ese tipo de cosas, cuando lo que tú pensabas que el modelo de cómo debería ser tu hijo, cómo debería ser tu hija, no va de acuerdo a lo que la sociedad y el modelo que te impusieron debía ser. Cuando al menos, a lo mejor no es el más hábil en las calificaciones, a lo mejor no es el más apto para los deportes, pero como vivimos en una sociedad que tienes que ser siempre el mejor, empujando, y ves que no se está haciendo porque tu hijo no es Superman, empiezas a desmoronarte. Es cuando no puedes con la presión, porque crees que tu paternidad va a ser medida por el éxito inmediato que un hijo pueda tener. La paternidad no se trata de perfección, sino de un amor incondicional y el esfuerzo diario de ser mejores. Porque un papá es un forjador de destinos, no un replicador de destinos. A primera vista tú y yo pudiéramos pensar que Manoah es el peor padre del mundo. ¿Por qué? Porque ves el fruto de su hijo, ¿verdad? Pudieras pensar, Manoah, ¿qué me puede enseñar a mí si ve como su hijo qué es lo que hacía? Fue un total fracaso como padre. Porque nos influye a ti y a mí la frase muy común que decimos, hijo de tigre, pintito. Ah, no, entonces el papá debe ser bien malo porque ve al hijo. Y se nos olvida que esa frase únicamente sugiere, da la perspectiva de que los hijos seguirán los pasos de sus padres. Y que muchas veces sí pasa así. Pero esa frase, tú y yo tenemos que recordar que simplemente nos muestra un patrón de conducta. No es una sentencia. Que un hijo hoy no esté de acuerdo a la voluntad de su padre no es una sentencia. Siempre hay esperanza. ¿Quieres saber por qué? Hebreos 11:32. Cuanto más les tengo que decir, se necesitaría demasiado para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. El verdadero éxito de un padre no se mide por la perfección de sus hijos, sino por su dedicación y amor constante en cada etapa de la vida de sus hijos. El pasaje que acabo de leer nos ayudará a realmente ver en perspectiva cómo fue la paternidad de Manoah. Nos ayudará a evaluarla correctamente. Porque aunque Sansón fue un hijo imperfecto, como todos lo hemos sido, terminó en el salón de la fama de la fe, demostrando que Manoah sí forjó su destino eterno. ¿Quieres otro ejemplo de un padre bueno que sus hijos estaban totalmente perdidos? La parábola del hijo pródigo. Un padre bueno con dos hijos que no estaban siguiendo lo que su padre quería. No es una sentencia familiar. Que tú y yo pasemos por una temporada de vida donde no estemos cerca de Dios o estemos viviendo de acuerdo a nuestro propósito, no quiere decir que se haya terminado todo.
siempre hay esperanza. Hubo esperanza para un Sansón. ¿Por qué? Porque tuvo un padre que forjó su destino. Manoah. Hay historias, tú y yo siempre buscamos historias perfectas. Siempre buscamos ejemplos de padres que son perfectos, con hijos que son perfectos, y ponemos cargas sobre nosotros que no podemos llevar. Y lo peor es que ponemos cargas sobre nuestros hijos que tampoco pueden llevar. Y eso causa que los aplasten y causen heridas. Porque queremos que mi hijo sean mis sueños cumplidos en él. A lo mejor tu hijo no quiere vivir eso. A lo mejor no está de acuerdo con eso. Y presionarlo, porque eso crees que va a validarte como padre, lo va a tronar. Hay muchas historias de éxito con padres e hijos imperfectos, como la relación que hay entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Un papá es un forjador de destino, moldeando con amor y paciencia. Forjar significa dar forma con el martillo, pero no es golpear a nuestros hijos imponiendo nuestra voluntad, sino es estar cerca de ellos para guiarlos en los momentos críticos de su vida. Porque te voy a decir algo, tú no puedes forjar nada sin exponerte al fuego. Tú quieres forjar la vida de tu hijo, tienes que estar ahí cerca, en el fuego, moldeando, no replicando tu vida, moldeando de acuerdo a lo que Dios tiene para él. Pero no se puede si no te metes al calorcito. No se puede si simplemente le dices, no, pues mira, hazle así. No, no puedes forjar sin acercarte al fuego. Entonces, ¿cómo es que Manoah forjó el destino de Sansón? Yo quiero hablarte hoy más que puntos. Para mí son un reconocimiento a lo que muchos padres hoy en día hacen. Como ustedes, como padres, los hacen día a día. Pero a lo mejor por nuestra naturaleza de hijos imperfectos, no lo agradecemos. O no lo valoramos. O simplemente damos por hecho que un padre tiene que hacerlo porque así le tocó. Más que puntos, es un reconocimiento a lo que cada padre hace. Que de nuevo, en muchas ocasiones, por nuestra forma de ser como hombres, no buscamos el reconocimiento. Pero no quiere decir que no tenemos que mencionarlo. La primera forma de cómo Manoah lo hizo es que Manoah estaba presente en el hogar y estaba en acuerdo con su esposa. Como vimos, la esposa de Manoah no podía tener hijos. Y hasta que el ángel del Señor le anunció que su sueño sería realidad, fue cuando pudo ver cristalizado, poder tener un hijo, y ese hijo sería Sansón. Jueces 3, versículo 6 dice: la mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre, el hombre de Dios. Versículo 8. Entonces Manoah oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé, plural, más instrucciones acerca del hijo que nacerá. El hecho de que la esposa saliera corriendo a contar la noticia a Manoah implica que él, Manoah, era consciente del dolor que ella cargaba y que ella no estaba sola. Padres, gracias por no solo ser quienes proveen, sino también quienes están presentes. Gracias por oír esas pláticas que tu esposa tiene que decirte. Gracias. Porque la esposa de Manoah, ¿verdad que no fue a decirle a la amiga? ¿Verdad que no? ¿A quién fue? Con el esposo. ¿Sabes qué implica eso? Que entre ellos había una comunicación abierta y constante.
Además, Manoah mostró la importancia de buscar instrucciones claras y comunicarse con Dios sobre la crianza de su hijo, ya que le pidió a Dios que le dijera que nos dé más instrucciones. Padres, gracias por mantener esa comunicación abierta y constante con sus esposas. Gracias por hablar sobre las expectativas en la crianza de los hijos, por discutir problemas y encontrar soluciones juntos. Gracias por procurar reservar un tiempo para hablar sobre los desafíos a los que estamos enfrentados y las decisiones que tenemos que tomar juntos. La comunicación abierta y la colaboración en el hogar son los pilares sobre los que se construye una familia fuerte. También Manoah tenía una participación activa en la vida de su hijo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Manoah buscó activamente la guía de Dios sobre su hijo. Padres, gracias por estar presentes y participar activamente en la vida de tus hijos, desde la escuela y en cualquier parte de su vida. Tú y yo como padres tenemos que buscar rutinas diarias con nuestros hijos para abrir canales de comunicación y saber cómo está su corazón. Tú y yo tenemos que empezar a verle lo bonito de llevar a nuestros hijos a la escuela y pasar una hora de regreso para en la mañana y otra hora en la tarde para llevarlos. Yo quiero decirte que para mí ese tiempo es muy importante. ¿Sabes qué hago yo en ese tiempo? Cuando tengo a mis dos hijos solos conmigo, les voy preguntando cómo están. En lugar de quejarme cómo está el tráfico, yo aprovecho ese tiempo y abro un espacio, un canal en donde ellos me pueden decir qué es lo que piensan cuando no esté mamá. Ellos me pueden decir qué es lo que piensan de mí y me lo dicen los desdichados, no creas tú que se callan. Pero yo lo trato de hacer conscientemente. Yo siempre que salen de la escuela les pregunto ¿cómo te fue en la escuela? ¿Con quién platicaste? ¿De qué platicaste? Tengo que abrir ese canal con mis hijos. Ellos tienen que tener la posibilidad de decirme lo que piensen. Habrá veces que no me gusta, pero es mi labor como padre enseñarle y decirle, mira, el tono en que hiciste eso no es lo correcto. Tú no puedes hablarme hacia mí. Le digo, yo soy tu padre, no soy tu amigo. Porque mi esposa y yo concordamos en lo siguiente. Muchas de las pláticas que yo tengo con jóvenes, incluso con adultos, muchos de sus problemas son porque no tienen un padre que platicaba con ellos. Tenían simplemente un padre que les decía, así se hace porque digo yo. Eso en las mujeres, si estiras ese hilito, lleva a mujeres que son propensas al abuso. Es que siempre me han dicho que sea así. Siempre me han dicho que no puedo opinar. Siempre me han dicho que no puedo hacer nada. Yo simplemente aquí soy un accesorio. Porque no había un padre, que había un canal. Porque esas cosas, si sus hijos no las sacan, se les van a pudrir. Hombres también, que no saben cómo ser hombres. Porque no tienen un padre que les enseñaba, que les preguntaba, que les decía. Hay que aprovechar los canales, familia. El que sea, tú tienes que saber cómo está el corazón de tu hijo. No lo vas a entender porque a veces ni ellos entienden. Pero tú tienes que saber. Tú tienes que ser intencional. Porque si tú no le abres el corazón a tus hijos, otra persona se lo va a abrir. Y se lo va a abrir y va a dejar una herida. Y nadie la podrá cerrar. Estar presente en la vida de nuestros hijos y ser un apoyo constante es el mayor regalo que podemos darles. También Manoah tomó la responsabilidad de la paternidad. Versículo 9. Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa. Se le aparece de nuevo y la esposa va otra vez corriendo con Manoah.
Y Manoa lo que hace, dice, Manoa regresó corriendo con su esposa y le preguntó, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas debe gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Cuando Dios respondió a la oración de su esposa, le habla de nuevo a la esposa de Manoa. Y Manoa no se conformó con solo escuchar lo que Dios tenía para su familia de segunda mano. Él tomó la responsabilidad de escuchar directamente de Dios la visión de Dios para su familia. Padre, gracias por buscar ese mismo nivel de compromiso y asegurarse que la visión de Dios se cumpla en su hogar. Versículo 13, fíjate lo que le dice. El ángel del Señor le contestó, asegúrate que tu esposa siga las instrucciones que le di. Manoa no simplemente dijo, ay, pues qué bueno que le hablaste a mi esposa. Yo que voy a seguir viendo mis partidos de fútbol. Al cabo de ya Dios te habló a ti. Gracias, Padre, por tener ese mismo nivel de compromiso. Y decir, sí, ya Dios te habló a ti, pero Dios también quiero que me hable a mí. Porque yo voy a tomar la responsabilidad de esta casa. El ángel le dice, asegúrate que tu esposa siga las instrucciones. No esté diciendo que la esposa sea rebelde y haga lo que quiere. No está diciendo eso. Lo que le está diciendo, mira, Manoa, papito, tú también tienes que hacerte cargo, Tú tienes que saber qué es lo que hay para tu casa y tú tienes que guiar a tu esposa. No simplemente tienes que quedar con decir, no, pues ya mi esposa sabe que, ¿y qué va a hacer tus hijos? No, pues mi esposa sabe. Oye, ¿y qué quieren hacer tus hijos? No, pues mi esposa sabe. ¿Qué quiere Dios para tu familia? No, pues Dios no le ha dicho nada a mi esposa, yo creo que Dios no quiere nada. Gracias, Padre, padres, por tener ese mismo nivel de compromiso en las cosas de Dios para tu familia. Y por encargarte y asegurarte que la visión de Dios en tu casa se comparta claramente y que se trabaje juntos en el cumplimiento de ello. Ser un buen padre no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a buscar la guía y aprender juntos a nuestros hijos. Tal vez en esa visión como familia no sepamos cuál es el paso que sigue. No tenemos que saber todas las respuestas. Lo que tú y yo tenemos que asegurarnos es que nuestra familia esté caminando en el propósito de Dios. Paso a paso. No tenemos que saber todo. A veces tenemos que decir, no sé. Dios no me ha dicho o no he entendido. Pero pase lo que pase, tú y yo caminaremos en la voluntad de Dios. ¿Eso cómo se hace? Teniendo educación y formación continua. Porque Manoa le pidió al ángel más instrucciones de cómo criar a su hijo. Gracias, padres, por buscar continuamente maneras de mejorar tu paternidad, siguiendo el ejemplo de Manoa. Y buscar continuamente guía y instrucciones adicionales. Porque te voy a decir algo, tu dedicación y tu aprendizaje continuo es un ejemplo poderoso para tus hijos. Gracias, porque tu hijo te ve cómo te esfuerzas en prepararte en temas de paternidad, en el estudio de la palabra, en cosas que te gustan, en todo. Porque no únicamente te ve que te preparas en lo que a ti te gusta y te interesa. No únicamente sabes todas las estadísticas de los jugadores de todos los equipos, ¿verdad que no? Ni no únicamente sabes todos los calendarios posibles, sino que tu hijo te ve que te empeñas en aprenderte todos los libros de la Biblia de memoria, en que te ves forzado en aprenderte versículos, en estudiar la palabra, ve cómo te desvelas buscando a Dios. Gracias por ser ese ejemplo, porque te voy a decir algo. Una mujer lo puede hacer, pero el ejemplo que arrasa a tus hijos es el tuyo.
Gracias porque lo haces. También tienes que proveer desarrollo emocional y apoyo. Manoah estaba preocupado por cómo debería apoyar a ese hijo, porque le dice, dime qué instrucciones tienen que llevar. Gracias porque tú estás presente en las competencias de tus hijos. En donde pueda que te necesite para apoyarlo, ahí estás. Y gracias por practicar la escucha activa, asegurándote que tus hijos se sientan escuchados y comprendidos, creando un ambiente seguro donde pueden expresar sus sentimientos y preocupaciones. Nuestros hijos tienen que saber que estamos interesados en ellos. Tus hijos pueden a ti decirte lo que quieran. Es preferible eso a que se les quede adentro. Lo harán de forma incorrecta, nos tocará educarlos. Pero es eso mejor 1000 veces a que se guarden algo que les pasó en la escuela, que les pasó con un familiar, que les pasó con alguien y por vergüenza no lo dijeron. A mí mis hijos en ese camino me han dicho de todo. Que les gusta de mí, que no les gusta, que tengo que mejorar, que tengo que... Es lo que está en su corazón. Correcto e incorrecto es otro tema. Pero ¿cómo voy a saber qué hay en su corazón si no los escucho? Si simplemente es, tú obedeces porque yo te digo. Sí, eso soluciona el problema ahorita. Pero en 15 años serán hombres y mujeres abusados por otros. Porque no están acostumbrados a hablar y decir lo que sienten. Porque no hubo un padre que los escuchara. Sí hubo una madre, pero un padre no. Gracias, porque tú abres el canal con tus hijos. Manoah también estableció una cultura, en su hogar una cultura de honra a Dios. Cuando el hombre viene, Manoah le dice, quédate conmigo que te quiero hacer un sacrificio, quiero ponerte algo para ti. Manoah no se daba cuenta que estaba con el ángel del Señor. Y Manoah hace algo y le pregunta, dime cuál es tu nombre, cómo te llamas. Pues queremos honrarte de acuerdo a quién eres tú. Pero el ángel del Señor no le contesta y le dice, ¿para qué quieres saber? Mi nombre es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después de eso, Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció un sacrificio. Y cuando pasa eso, de repente, cuando empieza a ver el fuego, ven que el ángel del Señor asciende y ahí es cuando se le abre el entendimiento a Manoah y entiende con quién estaba hablando, porque la Biblia nos dice que no entendía que estaba con el ángel del Señor. ¿Y qué hace Manoah? Inmediatamente, Manoah y su esposa se postraron rostro en tierra. Manoah se propuso honrar al ángel del Señor con un sacrificio, demostrando que la paternidad no siempre es sencilla o agradable, y que a menudo requiere sacrificios. ¿Quieres forjar a tu hijo? Tienes que caminar en el fuego con él. Tienes que oír el golpe del martillo cada vez que lo forjas. Tienes que sentirlo vivo. Tienes que sentir también a veces como el martillo de tu vida se va desgastando. Es un sacrificio. Gracias, padres, por las veces que has dejado, las muchas veces que has dejado los gustos personales para establecer una cultura de honra a Dios en tu familia. Gracias por esas veces que has preferido no dormir 2 horas con tal de traer a tu familia aquí temprano a la iglesia los domingos. Gracias. Gracias por esas veces que has dicho, sabes que a mí me gusta esto, pero siento que esto no honra a mi familia y no lo voy a traer a mi casa. Gracias por las veces que has hecho eso. Has entendido que la paternidad es un sacrificio y no siempre va a ser agradable. Gracias por eso. Y algo bien peculiar es porque el ángel no le dice su nombre.
En esa época se creía que si yo podía conocer tu nombre, podía conocer cuál era tu carácter y podía manipularte. Tú y yo creamos una cultura para agradar a Dios, no para usarla como moneda de cambio o chantaje. Tú y yo no podemos decir, es que ya hice todo esto. Sí, papito, te toca hacerlo. Que no eres el papá. Es que ya he hecho tanto. Sí. Que tú y yo cumplamos con nuestra responsabilidad, no lo podemos usar como moneda de cambio. Es que yo pago todo. Pues te toca. Es que te toca. No podemos chantajear. Gracias porque tú no chantajeas. Porque siempre estás dispuesto a dar más. Y eso como lo haces estableciendo límites y una disciplina amorosa. Gracias por establecer reglas claras. Gracias porque tú siempre le explicas a tus hijos cuál es la razón, qué es lo que estuvo mal y qué se tiene que mejorar. Gracias porque no simplemente llegas y dices y esto es porque te toca y ya. No. Gracias porque siempre estableces reglas claras. Y no lo haces por desquitarte, sino por amor. Porque es como Dios a ti y a mí nos guía, con amor y justicia. Gracias también porque te preocupas por desarrollar una relación personal con Dios. Manoah mostró un profundo temor de Dios y reverencia por su presencia. Y puso el ejemplo al postrarse ante Dios para que su esposa lo viera. Gracias, padres, por animar a cada miembro de tu familia a tener su propia experiencia personal con Dios, al ser el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Quieres que tu hija ame a Dios? ¿Quieres que tu hija adore a Dios? Tú tienes que ser el primero. Tienen que verte. Gracias porque tus hijos te ven. Gracias. Y el último punto es que Manoah acompañó a su hijo en el propósito que Dios le había dado. Lo acompañó. No vivió el propósito que tenía para Sansón. Versículo 24. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Manoah, después de cumplir con su parte como padre, dejó que Sansón tomara sus propias decisiones, confiando en que Dios tendrá cuidado de él. Tú tienes que confiar en que tu hijo tomará sus decisiones. No te gustarán, ante tus ojos se equivocarán tal vez, pero tú tienes que confiar en que Dios caminará con él y Dios hará que él cumpla su propósito. Tú y yo como padres tenemos un límite. A veces tenemos que dejar a Dios ser Dios. Tal vez no tengan el mismo camino que tú, tal vez vayan por otro destino, pero tenemos que dejar que Dios sea el que cambie su corazón. Tú y yo podemos dar reglas, pero eso simplemente cambiará la actitud, cambiará los hábitos. Lo que cambia un corazón es la presencia de Dios en sus vidas. Tú y yo tenemos que dejar que Dios transforme a nuestros hijos. Gracias, padres, por entender que tu hijo es único y diferente a ti, y que es diferente a sus hermanos y a los demás. Gracias por entender que tú y yo somos amados por nuestro Creador, no porque intentamos agradarle y lo consigamos, o porque fallamos en hacerlo y le pidamos perdón. Somos amados porque Él desea ser nuestro Padre. Por eso somos amados. Dios pudo haberse presentado como un general, como un señor de señores, y muchas veces, pero cuando Dios decide presentarse a la humanidad, lo hace como Padre. Esa es la relación que Él establece con nosotros. No un general, no un dictador, no un abogado, no un economista. Lo hace como Padre. Desde temprana edad, tú y yo tenemos que entender que nuestros hijos ya forman un carácter único y específico. Tú los puedes ver que desde temprano ya tienen marcadas tendencias de carácter, tendencias de actitudes.
diferentes entre ellos. Y cuando van creciendo adquieren gustos particulares. Y como adolescente, tú tienes que entender que aún en la adolescencia ellos caminan el destino trazado por ellos, para ellos por Dios. Es importante que tú y yo podamos discernir y afirmar su individualidad. Que algunos entenderán una cosa más pronto, otras son diferentes. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué hace a mi hijo único y especial? ¿En qué sobresale? ¿Qué se le dificulta? Observar en qué es fuerte y en qué es débil. No asumas que él o ella es igual a ti o a otros. Descúbrelo y deleítate en su singularidad. Tus hijos son diferentes. Acepta y celebra esas diferencias. Manoah significa reposo. Un padre es un reposo para sus hijos. Pero ¿qué pasa con los que hoy decimos, sabes que el padre que tú me estás pintando no está en mi casa? Yo no tengo ese reposo del que me estás hablando. Ya sea que el padre está físicamente ahí y no cumple con esto, o el padre no está por la razón que tú quieras. Yo quiero decirte que Jesús es tu padre. Y Jesús cumple cada etapa, cada aspecto de la paternidad. Jesús está presente en nuestra vida. Mateo 28:20. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús prometió estar siempre con nosotros. Y esta presencia constante es una fuente de consuelo y guía en cada momento de nuestra vida. Así como un padre debe estar presente en la vida para sus hijos, Jesús siempre está presente en nuestras vidas, acompañándonos en cada paso del camino, ofreciendo su compañía y su apoyo. Número 2, Jesús tomó la responsabilidad de la paternidad. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús asumió la responsabilidad total de nuestra salvación y bienestar, tal como un buen pastor cuida de sus ovejas. Tomó sobre sí toda la responsabilidad de guiarnos y protegernos, incluso hasta el punto de dar su vida por nosotros. Dime si eso no es responsabilidad. De la misma manera, los padres debemos asumir la responsabilidad de la paternidad, cuidando y guiando a nuestros hijos con amor y sacrificio. Jesús nos mostró cómo darlo todo, porque eso es responsabilidad. Número 3, Jesús estableció en su hogar una cultura de honra a Dios. Juan 17:4. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Jesús vivió una vida que honró a Dios en todo momento. Cada acción y palabra de Jesús reflejaba su deseo de glorificar al Padre, estableciendo un ejemplo perfecto de una vida dedicada de honra a Dios. Los padres debemos establecer una cultura en nuestros hogares que honre a Dios, enseñando a sus hijos a vivir de acuerdo con principios bíblicos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Los padres podemos crear un ambiente donde Dios sea el centro de todas las cosas. Y número 4, Jesús nos acompaña en el propósito que Dios nos ha dado. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Jesús vivió una completa obediencia al propósito de Dios, siguiendo siempre la voluntad del Padre. Y esta relación de seguimiento y obediencia ejemplifica cómo un hijo debe cuidar, cómo un hijo debe cumplir el propósito que le da su padre. Los padres debemos acompañar a nuestros hijos en el cumplimiento del propósito de Dios. Esto implica guiarlos, apoyarlos y estar presentes en su crecimiento y desarrollo, tal como Jesús obedeció y cumplió la voluntad del Padre.
Jesús nos ofrece un ejemplo perfecto en cada aspecto de la paternidad. Fue una presencia constante. Así como Jesús está siempre entre nosotros, los padres deben estar presentes en la vida de sus hijos. Tuvo responsabilidad y sacrificio. Jesús tomó la responsabilidad de nuestra salvación. Así los padres debemos asumir la responsabilidad de guiar y cuidar a nuestros hijos. También estableció una cultura de honra. Jesús vivió para honrar a Dios en todo. Y los padres debemos establecer hogares que honren a Dios. También ofreció acompañamiento en el propósito. Jesús cumplió el propósito de Dios para su vida. De la misma forma que los padres debemos acompañar a nuestros hijos en el cumplimiento del propósito que Dios les ha dado. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que estoy seguro que tú lo haces, es como tú y yo podemos ser guía y un apoyo constante para nuestros hijos, ayudándoles a vivir vidas que honren a Dios y cumplan el propósito divino. Quiero terminar orando por cada padre de aquí.